aquel día, ovejas lastimadas, remanente, una nación. El Señor reinará sobre ellas desde ahora y para siempre. Dios, gobiernas sobre todo, tu amor transforma todo en mí. Digno eres de mi alabanza, tu espíritu desciende hoy aquí. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, qué bueno estar acá compartiendo la palabra con todos. Es un privilegio y es algo muy personal lo que voy a compartir, porque lo que voy a compartir está siendo una oración respondida de parte del Señor. Así que quiero que por favor nos dispongamos, cerremos nuestros ojos y le entreguemos este tiempo al Señor. Señor, gracias por este tiempo que nos permitiste tener. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás revelando y enseñando, Señor. Y hoy pedimos por humildad en nuestra vida, en nuestro corazón, para recibir tu palabra, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos reveles hoy esto que quieres mostrarnos para crecer en ti y crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra y en la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les contaba ahorita, esto que quiero compartirles hoy, que el Señor ha puesto en mi corazón, está siendo una oración contestada. Llevo un tiempo orando por algo y pidiéndole algo al Señor y quiero compartírselos. Y meditando y preparando esta palabra, empecé a pensar que en nuestra vida natural somos hechos y somos llevados de tal manera a que somos personas dependientes que nos van llevando en un proceso de independencia. Entonces, cuando nacemos hay cosas que naturalmente hacemos por sí solos, como respirar, como nuestras necesidades físicas y todo esto, pero somos realmente personas totalmente dependientes de otros. Necesitamos que alguien nos alimente, necesitamos que alguien nos bañe, nos cambie, necesitamos de alguien que haga las cosas por nosotros. Y a medida que vamos creciendo, vamos siendo independientes en muchas cosas, pero seguimos siendo dependientes de muchas cosas. Cuando empezamos a caminar, no nos levantamos un día y decimos, ay, vamos a caminar y ya. No, alguien tiene que estar en ese acompañamiento cuando aprendemos a gatear, cuando aprendemos a caminar, cuando aprendemos a montar en los parques solos. Y recordando este proceso, me imaginaba todo lo que ha pasado con mi hija María Paz, porque esta semana veíamos una foto con Willy de un recuerdo que nos llegó por una red social y ella en ese momento estaba aprendiendo a caminar y a uno le da como nostalgia. Los papás nos entienden, como verlos crecer da cierta nostalgia y al mismo tiempo cierta emoción de ver ese desarrollo en ellos, pero siempre nos van marcando esa independencia que debemos adquirir. Y lo digo por ser mamá. Entonces ya suelto más cosas, más responsabilidades para que ella las vaya haciendo, y así somos todos hasta que llega el proceso de nuestro crecimiento intelectual y alguien nos enseña cosas básicas hasta que tomamos la decisión solos de estudiar y dedicarnos a ciertas cosas de nuestra vida y trabajamos arduamente por esa independencia. Llega un momento donde la casa nos pica y queremos vivir solos y queremos casarnos, viajar y realizarnos y volar. Pero con Dios pasa todo lo contrario. Con Dios, entre más crecimiento y más nos sumergimos en Él, nos vamos dando cuenta
de que tenemos que ser dependientes de Él, de que no podemos soltarnos de su mano. Ahora, muchas veces tratamos de pasar nuestra vida natural a nuestra vida espiritual y concentrarnos en que, bueno, yo ya me sé los mandamientos del Señor y yo nos volvemos como de ¿qué religión eres? ¿Qué fe? ¿En dónde tienes tu fe? ¿Qué espiritualidad manejas? Y no, sí, yo conozco al Señor y yo soy cristiano y esto y lo otro, y pretendemos muchas veces, y es más, tenemos la libertad de hacerlos, de ser personas moralmente correctas, pero cuando tú quieres echar raíces y empiezas a conocer y a profundizar la palabra de Dios, te das dando cuenta que a mayor crecimiento, mayor dependencia de la Trinidad tenemos para comprender de quién vengo y hacia dónde voy. Y esto es algo tremendo. Nuestra vida con Dios debe ser una vida de comunión constante para saber qué tan dependientes somos. Y para esto necesitamos de una cosa, y fue la primera palabra que Dios me dio en esta respuesta que ya les voy a contar. Y es que para esa respuesta yo requería de algo gigante en mi vida espiritual que se llama humildad. Porque yo con el Señor tengo que estar dispuesta a aprender todos los días, a depender todos los días. Y es una dependencia no como muchas veces creemos, porque cuando pretendemos tener todo del Señor sin que Él sea nuestro todo, es imposible crecer en nuestra fe. Dios no tiene que ser parte de mi vida, Dios tiene que ser el motivo de mi vida. Dios no es un accesorio. Él no, hoy me levanto y entonces me pongo esto y tengo mi tiempo con Dios y salgo. No, tú te vas volviendo consciente de tu dependencia con el Señor. Y la oración que le hice al Señor era que anhelaba más de Él, que no quiero estar satisfecha con lo que Él está haciendo, que yo sé que Él tiene más porque Él es infinito, porque su amor es inagotable. Y mi oración constante en este tiempo ha sido: Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más revelación de tu palabra, necesito entender tu palabra. Yo sé que va a llegar el último día de vida en esta tierra y no voy a descubrirlo todo, pero no quiero quedarme sin saber y descubrir y que sea revelado lo que tú tenías para revelarme en esta tierra. Y te invito a que si tú estás en esa sequedad, si tú estás en esa quietud con Dios, te animes a hacer esta oración. Y su respuesta fue dada de la siguiente manera, y lo único que Él me dijo es: necesitas al Espíritu Santo. Necesitas conocer más al Espíritu Santo. Tienes conocimiento de quién es el Padre, sabes lo que hizo el Hijo, pero necesitas profundizar en por qué dejé el regalo del Espíritu Santo. Y quiero que me acompañen, por favor, a Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Y dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Ahí estaba el Espíritu Santo de Dios desde un principio. Ahí estaba Dios Padre. Ahí estaba la luz, como lo vimos en nuestra predicación pasada, hijos de luz. Y ahora quiero que vayamos al versículo 26 del capítulo 1 de Génesis. Dice: entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Pero quiero detenerme en esto. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Ahí estaban Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fuimos hechos por la Trinidad
a su imagen, porque mire lo que dice, a nuestra imagen, alma, cuerpo y espíritu. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahí está, en nosotros hay espíritu. Nosotros somos espíritu. Somos cuerpo y somos carne. Y esto me impresiona porque no sé si tú lo habías pensado en algún momento, pero la Trinidad nos hizo. Fuimos hechos a la imagen de la Trinidad de Dios. Vamos a ir a Juan, capítulo 14, versículos 15 al 19. Y aquí está Jesús, ya estaba recorriendo todo lo que había hecho con sus discípulos, ya estaba ahí y ya había vivido eso que quería impartir con sus discípulos y estaba por irse, estaba por ser crucificado. Y acá es donde Jesús promete al Espíritu Santo. Dice, versículo 15, si me aman, obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Ahora ellos iban a vivir a Jesús con su otro abogado defensor, que era el Espíritu Santo. Pero acá me quiero detener en algo importantísimo, y es que muchos de nosotros pensamos que recibimos a Jesús y tenemos que hacer otra cosa para recibir al Espíritu Santo. Y así no es. Cuando nosotros recibimos a Jesús, el Espíritu Santo entra también a nosotros. Pero muchos de nosotros estamos ahí pensando que tiene que pasar lo que pasó en Hechos. Y lo que pasó en Hechos fue la manifestación del poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo ya estaba con ellos, ya estaba con los discípulos. Y tú y yo ya tenemos a Jesús en el corazón, así que dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Pero quiero detenerme en tres cosas muy, muy, muy importantes. Y es primero, el Espíritu Santo vive en nosotros y es el único que nos puede guiar a toda la verdad. Y tú y yo pedimos discernimiento para muchas cosas, y que nos puede llevar a la verdad en Dios, a la verdad en conocer el corazón de una persona, en descubrir si eso que me dicen es verdad o no. Es el Espíritu Santo de Dios, porque Él nos guía a eso. Pero por otro lado, me da curiosidad algo, y es que dice, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce. Y quiero preguntarte algo, ¿esto también nos podría pasar a nosotros? ¿Cómo es la manera de vivir con el Espíritu Santo? Buscándolo y conociéndolo. Ahí lo dice. El mundo no lo conoce porque no lo busca ni lo conoce. Y esto nos puede pasar a ti y a mí como creyentes, porque muchas veces pensamos que es más fácil relacionarnos con el Padre y más fácil saber lo que Jesús hizo por mí, pero es que el Espíritu Santo, y ¿sabes qué? El Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien que está en ti y que vive en ti. Así que tenemos que tener cuidado, porque puede pasar exactamente lo mismo que lo que le puede pasar a los del mundo. Si no lo buscamos y no lo conocemos, Él queda ahí guardado. Pero lo más impresionante es esto: la comunión con el Espíritu Santo nos lleva a vivir agradando a Dios y nos lleva a la vida y a la paz. Ahí lo dice. Ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. Él vive con nosotros. El Espíritu Santo vive con nosotros. Quiero que ahora vayamos por favor a Lucas capítulo 24.
Ay, no, perdónenme, me iba a saltar algo. Vamos ahora ahí a Juan 14, pero versículos 26 y 27. Ahí adelantico, miren lo que dice. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¡Wow! El Espíritu Santo nos recordará todo lo que el Padre ha dicho. Absolutamente todo. Y ahí lo dice, Él les enseñará todo. Si de pronto a ti te pasa como a mí a veces me pasa y antes me pasaba constantemente, y es eso de, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Hay que activar al Espíritu Santo en tu vida, porque Él es el que nos puede enseñar absolutamente todo. Solamente Él nos puede revelar la verdad de la palabra de Dios. Si tú dices, es que Dios no me ha respondido, es que Dios no me habla, el Espíritu Santo está en mute y lo tenemos que poner en on, así, a full volumen. Cada vez que nos sentemos a leer la palabra de Dios es muy importante que lo hagamos en compañía del Espíritu Santo. Pero lo más impresionante es que dice, Él les recordará todo lo que yo les he dicho, Él se los recordará. Y quiero ponerte en contexto, Él les estaba diciendo esto a sus discípulos no tenían esto. Ellos no tenían esto. Y Jesús iba a ir y había estado 3 años con ellos. Y Él les dijo, ustedes quieren recordar cada palabra que dije. Relaciónense con el Espíritu Santo. Y después lo que sucedió es que el poder descendió, el poder del Espíritu Santo descendió. Pero antes ellos se tuvieron que relacionar y saber que el Espíritu Santo los iba a guiar a la verdad de lo que tenían que predicar cuando fueran perseguidos, a los lugares que tenían que ir a predicar la palabra de Dios, a dónde tenían que ir a empezar la iglesia. Todas esas parábolas que les fueron dadas, el Espíritu Santo se las iba a revelar y se las iba a recordar. ¿Cuántas veces tú y yo necesitamos recordar lo que Dios nos dice? Y esto es algo muy importante, porque pongámonos en los zapatos de los discípulos de Jesús. Cuando ellos estaban ahí siendo perseguidos, cuando fueron arrestados, cuando fueron acusados, ellos necesitaban recordar lo que el Padre les había dicho. Cosas como, es que el vivir, ¿qué es? Cristo. Y el morir es ganancia. Y ahí estaba el Espíritu Santo revelando esa verdad para ese momento que la necesitaban. Y tú y yo necesitamos al Espíritu Santo recordando en momentos de debilidad, en momentos de frustración, en momentos de angustia, en momentos de temor, lo que el Señor dice. Y ahí al final les dice, y les doy un regalo que el mundo no puede dar. ¿Quién nos va a recordar y nos va a hacer sentir esa paz? Esa paz que el mundo no puede dar, el Espíritu Santo. Paz en su mente y paz en el corazón. Y eso lo logra hacer la voz del Espíritu Santo cuando en momentos de angustia, cuando en momentos de dificultad, cuando en momentos de necesidad, el Espíritu Santo nos recuerda lo que Dios ha prometido en su palabra. Y de inmediato viene la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no puede dar. Y el Espíritu Santo la activa. Lucas 24, ahora sí. Versículos 47 y 49. Y quiero ponerlos un poco en contexto acá. Jesús ya había muerto y Jesús ya había resucitado. Y es cuando se les aparece a los discípulos y ellos se asustan y quedan así en pánico y el Señor tiene que mostrar sus manos y sus pies para decir, hey, soy yo que resucité. Y ellos siguen así súper asustadísimos. Y entonces Jesús, para relajarlos, les dice, bueno, ¿qué tienen de comer? Y ellos les dicen pescado, y les sirven pescado y el Señor empieza a comer y vuelve nuevamente y les dice, también
se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones. Y comenzando en Jerusalén, hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. ¿Para quiénes? Para todos los que se arrepientan, para todos a los que reconozcan a Jesús. Ustedes son testigos de todas esas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Y vuelvo y reitero, ahí estaba diciéndoles y los estaba preparando para lo que iba a pasar en ese Pentecostés. Pero el Espíritu Santo ya estaba en ellos. Pero el Señor prepara el camino. El Señor sabe cuando estamos preparados para que el poder del Espíritu Santo descienda en nosotros. Para que los dones del Espíritu Santo desciendan en nosotros. Pero ellos estaban ahí. Y si ustedes leen antes, lo que estaba pasando ahí es que desde que Él se había ido, les dijo que se quedaran en Jerusalén porque lo de Pentecostés iba a pasar ahí en Jerusalén. Y más adelante, porque le decía a mi esposo ayer, esto no es tema de una prédica, es algo que, como les digo, el Señor está respondiendo y la próxima prédica será la continuación de esta y vamos a profundizar un poco el libro de Hechos. Pero cuando empezamos a estudiar esto, descubrimos que el Señor los estaba preparando para que descendiera poder en ellos del Espíritu Santo, pero también ellos se la pasaban en oración constante. Sus discípulos junto con María y los hermanos de Jesús. Y así es que tenemos que estar preparándonos para que descienda poder del Espíritu Santo. En constante oración. Recibir al Espíritu Santo es instantáneo. Así como recibimos a Jesús. Pero vivir el Espíritu Santo es para toda la vida. Toda la vida. Ahí Jesús nos lo dijo. Él va a estar con ustedes para siempre. Recibir al Espíritu Santo es para toda la vida. Nuestro crecimiento espiritual va a ser para toda la vida. Y no quiero que se les olvide estas 3 palabras: humildad, comunión y dependencia correcta. Humildad, comunión y dependencia correcta. Porque si Él necesita enseñarnos toda la verdad, necesitamos ser humildes para reconocer la necesidad y la dependencia que necesitamos del Espíritu Santo y que debemos tener del Espíritu Santo. Vamos a ir juntos al libro de Efesios, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 14. Dice: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Acá está hablando Pablo y está haciendo una oración. El creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida de que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Quiero repetirlo. Pido en oración, y fue lo que estuve orando en este tiempo para esta palabra, que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. ¿Por qué necesitamos a ese Espíritu? Entonces Cristo habitará constantemente en el corazón de ustedes, a medida de que confíen en Él. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de vida y el poder que proviene de Dios. ¿Cuál poder? El poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos puede guiar y llevar a comprender siquiera un poco
del amor del Señor. Eso nos mantendrá fuertes. Cuando mi fe es debilitada, es porque el Espíritu Santo está siendo apagado. Si mi constante fuego y mi constante dependencia del Espíritu Santo hacia el Padre está siendo alimentada y requerida, voy a poder echar raíces profundas en el amor del Señor y no me harán flaquear. No me harán flaquear. Vamos a ir, por favor, a un libro que hemos estudiado últimamente mucho y es el libro de Romanos. Quiero que vayamos a Romanos 8 y recordemos un poco lo que el Señor nos había hablado en nuestro estudio de Romanos con mi esposo. Romanos 8, versículos 5 y 6. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, les controle la mente. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Y cuántos de nosotros hemos pedido y necesitamos vida y paz? ¿Quién puede llevarnos a eso? El Espíritu Santo. ¿Cómo? Alimentando el Espíritu, porque acá lo dice. Quienes piensan constantemente en las cosas de la carne son guiados a la muerte. Pero quienes piensan y alimentan al Espíritu son llevados a la vida y a la paz. Si hay algo que no te da paz, es algo que está siendo guiado por la carne. Si hay algo que te guía a la vida y a la paz, estás alimentando y siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y más adelante dice, versículos, ahí mismo en Romanos 8, versículos 26 y 28. Además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios. ¿Qué quiere Dios que pidamos en oración? Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Wow. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Este capítulo 8 de Romanos también es salvaje. Pero acá me quiero detener en algo muy importante. Lo único que nos lleva a derrotar el pecado en nuestra vida es la comunión con el Espíritu Santo. No hay otra manera. Lo único que nos lleva a dejar atrás eso que nos hacía pecar, y más adelante lo vamos a ver, qué cosas son las que hace que el Espíritu luche con la carne. Y es algo tremendo. Lo único, no, tenemos que entender que no es nuestra batalla. Si nosotros hacemos las cosas en nuestra carne no sacamos nada. Pero si las hace el Espíritu Santo de Dios, conforme a nuestra voluntad, vamos a poder salir victoriosos. Y lo más impresionante, el Espíritu Santo intercede con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Qué profundo es eso. O sea, tú y yo tenemos a un intercesor 24/7 ante el Padre. Y esto me parece tan hermoso y tan profundo, saber que hay alguien que intercede para que nosotros hagamos la voluntad del Padre. Entonces, ¿cómo sabe la voluntad del Padre? Por el Espíritu Santo de Dios. Humildad, reconocimiento y dependencia correcta. Porque cuando yo quiero hacer lo que a mí me parece, estoy dejando al Espíritu Santo a un lado. Pero cuando yo sé que quien conoce la voluntad del Padre es el Espíritu Santo y creo en que su voluntad es buena, agradable y perfecta, el Espíritu Santo va a crecer en nosotros y nos va a llevar a la voluntad
de Dios. Gálatas 5, versículos del 16 y al 26. Y aquí quiero detenerme para saber realmente qué es alimentar el espíritu. Gálatas 5, dice el título en mi Biblia, dice vivir por el poder del espíritu. Versículo 16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que la naturaleza pecaminosa desea. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. ¿Qué cosas son los deseos de la naturaleza pecaminosa? Y acá está. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto, quiero que resaltemos ahí eso, de fruto, que el Espíritu produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad. Lo estoy leyendo en Reina Valera 60 que me encanta. Paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y las han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¡Wow! No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia uno con otros. Y ¿saben cómo dice otra versión? Dice, la carne desea en contra del espíritu y el espíritu desea en contra de la carne. Ahí está el discernimiento que tanto queremos. La carne desea en contra del espíritu y el espíritu desea en contra de la carne. Es algo, y ahí lo dice, es una lucha interna que vamos a tener en todo momento. Pero a medida de que yo voy fortaleciendo lo que el Espíritu Santo desea, intercede y voy fortaleciendo en mi vida y trabajando constantemente para que no se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre, como nos enseñó Jesús en una de sus oraciones. Esos deseos pecaminosos se van a ir y yo lo he visto en mi vida. Recién conocí al Señor. Mi lucha más grande fue el cigarrillo. Con tan solo 13 años llegué a fumarme media caja de cigarrillos diaria. Porque fue algo que empecé a hacer desde mis 9 años. Y miro a mi hija que tiene 9 años y digo, Señor, y era un vicio que había en mi familia, desde mi abuelo. Mi abuelo se fumó y mi mamá se fumaba 2 cajas de cigarrillos diarias. Y para mí era algo, decir a los 15 años que tenía un vicio que no podía dejar, era terrible. Pero así, por una oración de mi mamá, y hoy en día entiendo que fue el Espíritu Santo que ejercité y dejé ese vicio en mi vida, como muchos otros. Como la furia, como esos ataques de ira, como eso de estar todo el tiempo dividiendo y buscando pelea y buscando discordia. Esos son los deseos de la carne. Pero me quiero concentrar en lo más importante. Y es
en ese fruto. Y lo digo porque muchos de nosotros pensamos que no es el fruto, sino son los frutos, como una escalera. Bueno, primero llego al amor y entonces ya alcancé, ya tengo el amor del Espíritu Santo, entonces ahora voy a trabajar en la alegría y después voy a escalar hacia la paz. No, ahí dice, el fruto del Espíritu Santo en esas 9 raíces es derramado en nosotros en plenitud. Así que cuando tú y yo trabajamos en esto, estos frutos se van dando. El amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio, la templanza, como lo dice la Reina Valera 60. Eso se va desarrollando en mí. Y miren lo que dice, en cada aspecto de nuestra vida. Estas 9 raíces de este fruto del Espíritu Santo se desarrollan en mí, en cada aspecto de mi vida los tengo que traer. Porque para el Señor es valioso que dejemos los vicios, pero qué hermoso es cuando dejamos los vicios y la envidia. Cuando dejamos la impureza sexual y la ira y la furia. Eso tiene que ir constantemente creciendo en nosotros. Muchos queremos poder de lo alto sin esfuerzo, pero el Señor requiere esfuerzo para derramar poder de lo alto sobre nosotros. Y este es el inicio, como les decía, de una serie, porque muchos queremos vivir Hechos 1, 2 y 3, pero se nos olvida que para vivir Hechos 1, 2 y 3, como lo hicieron los discípulos, tuvieron que caminar 3 años con Jesús para aprender a vivir en el Espíritu, dejándolo todo, transformando sus vidas por un Salvador, aprendiendo del Padre, aprendiendo y viviendo la palabra en vivo y en directo, cuando el Espíritu Santo ellos les tenía que recordar, pero nosotros la podemos leer para que Él nos la revele y nos la recuerde cuando sea necesario. Y mi invitación es a que empecemos a construir juntos el Espíritu Santo y reconozcamos con humildad nuestra dependencia de Dios. Dios no es parte de nuestra vida. Si tú y yo tenemos el privilegio de conocer al Señor, Él desea que sepas que Él quiere ser el todo de tu vida, el motor. Tú estás en tu trabajo y ahí está el Espíritu Santo en ti, morando en ti. Es más, tú y yo somos templo del Espíritu Santo, o sea, Él habita y Él intercede para que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. Así que vamos a crecer juntos en la revelación del Espíritu Santo, en vivir el Espíritu Santo para que ahí sí descienda poder. Y quiero detenerme con algo muy importante y es, no es fácil, pero no lo podemos ver como nuestra lucha. Solamente tenemos que darle lugar al Espíritu Santo en nuestra vida para que la obra que ya hizo Jesús, lo que Jesús ya venció, se haga realidad en nuestra vida. Cuando nosotros vemos esto, entendemos y escudriñamos la palabra de Dios, entendemos que los discípulos no pudieron desarrollar el ministerio ni el fruto que dieron hasta que no hubo poder del Espíritu Santo en ellos. La iglesia empezó cuando ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Ya había sido revelado, ya había sido mostrado, ya sabían lo que iba a hacer el Espíritu Santo y después descendió poder. Y Él les dijo, quédense quietos ahí en Jerusalén para que descienda poder de lo alto. Y hoy el Señor quiere decirnos, quédense quietos ahí en oración, en constante alabanza, como nos decía María Paz, el reto que tenemos esta semana de orar por las mañanas y las noches. También como aquellos que estamos tomando el seminario, qué hermoso fue como lo terminamos ayer.
y saber que dependemos totalmente de Él. Somos de Él y para Él. Y el Espíritu Santo nos lo recuerda y nos va a llevar a vivir una vida de santidad. No es fácil cuando lo hacemos en nuestras fuerzas. Es llevadero, es fructífero y es maravilloso cuando lo hacemos con Él, de su mano. Vamos a orar ahí. Un momento, te invito a cerrar tus ojos, a dejar tus notas y tu Biblia a un lado. Y Señor, gracias por el regalo de tu palabra. Gracias por profundizar en ella. Gracias por poner en nosotros ese querer como el hacer, de ir más profundo, de ir contigo. Gracias por el regalo del Espíritu Santo. Espíritu Santo, aquí estás tú, en mí. Como decía Pablo, oro para que el amor del Padre, la relación con el Hijo y la comunión con el Espíritu Santo esté y habite con ustedes. Espíritu Santo, queremos empezar una comunión contigo. Hoy te decimos, hemos alimentado nuestra carne. Las circunstancias, las cosas nos han llevado a centrarnos en las cosas de la carne. Y el Espíritu Santo quiere revelarte hoy, como lo está haciendo conmigo, qué cosas alimentan la carne. Y quiero que te tomes ahí unos minutos para escuchar al Espíritu Santo en silencio, con humildad, reconocimiento y dependencia correcta. Espíritu Santo, te necesitamos. Con humildad, Señor, acepto que necesito de ti. Te deseo. Anhelo que me reveles la voluntad del Padre. Anhelo que me hagas ir a la palabra y que me la reveles. Anhelo ese amor, esa paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Deseo el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Por eso, y en el nombre de Jesús, renuncio a lo que ha alimentado mi carne y todos sus deseos, la inmoralidad sexual, la impureza sexual, la pelea, la envidia, la división, esos ataques de furia, esa grosería, esa falta de control propio, esa pelea, Señor, ahí en casa, Señor, renuncio a eso. Limpio mi mente, limpio mi vida de las cosas de la carne y hoy decido alimentar el Espíritu, porque deseo más, porque quiero más.
quiero más, quiero más, quiero más. Quiero más de ti, Espíritu Santo. Quiero vivir en constante comunión contigo. No quiero poder cuando no sé vivir en ti, porque sería para mi gloria. Y tú nos llevas a glorificar al Padre. Nos llevas para cumplir la voluntad del Padre. Nos llevas, Señor, y nos llevas, Espíritu Santo, a saber que fui hecho por Él y para Él, para adorarlo, para exaltarlo. Espíritu Santo, hoy inicio un nuevo caminar contigo y deseo hacer la voluntad del Padre. Revélamela, no mi voluntad. Quiero ir a donde tú quieras que vaya. Si tú no vas conmigo, Señor, no quiero ir a ningún lado. Quiero estar donde tú estás. Quiero habitar donde tú habitas. Quiero aprender de lo que tú quieres que aprenda. Quiero tomar las decisiones correctas, porque fui hecho por ti y para ti, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. ¿Qué le vas a decir ahí? Tu presencia lo llena todo, lo transforma todo, una y otra vez. Tu presencia lo llena todo, lo transforma todo. Fuimos hechos a tu imagen. Tu presencia lo llena todo, lo transforma todo. Fuimos hechos a tu imagen. Dilo con conocimiento. Tu presencia lo llena todo, lo transforma todo. Fuimos hechos a tu imagen. Tu presencia lo llena todo, lo transforma todo. Fuimos hechos a tu imagen. Dile todo. Todo en nosotros se está llenando y transformando con tu presencia. Todo en nosotros se está llenando y transformando con tu presencia. Todo en nosotros se está llenando y transformando con tu presencia. Todo en nosotros se está llenando y transformando con tu presencia. Todo en nosotros se está llenando y transformando con tu presencia. Todo en nosotros se está llenando y transformando con tu presencia. Y vas a levantar tus manos y vas a dejar que el Espíritu Santo de Dios te llene, te transforme y te guíe al Padre. Guía al Padre. Guía, guía, guía. Llena, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios. Transforma, llena, restaura, libera.
desafío y dispuestos a saber que te necesitamos. Revélanos lo que el Padre quiere que vivamos acá para siempre contigo. Gracias. Gracias por el regalo del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.